llama. ¿Qué es una ciclozoonosis? Una ciclozoonosis es cuando el parásito necesita más de dos hospederos para desarrollarse, dos hospederos vertebrados. Entonces, este, esta hidatidosis necesita la presencia de un herbívoro generalmente y un carnívoro. Está muy asociado a zonas ganaderas, zonas donde hay bajo nivel socioeconómico y probablemente bajo estándar de saneamiento ambiental, ausencia de educación sanitaria, como dice ahí. Y esta fotito, esta que está acá, espérense, vamos a ver dónde está mi puntero. 2 segundos, ¿dónde está mi puntero? Acá está. Esta fotito que está arriba grafica en una sola diapositiva los tres elementos o más que deben estar presentes para tener un ciclo completo de lo que significa la hidatidosis. Tenemos aquí un hospedero definitivo, que es un cánido. Aquí está el perrito con más perritos. Tenemos un hospedero intermediario, que es la oveja, que es un hospedero herbívoro. Y tenemos al ser humano, que es un hospedero accidental. Y bueno, aquí alrededor vemos que las condiciones no son las mejores en saneamiento ambiental, que es lo que nos da el marco en el cual se desarrolla la hidatidosis, ¿verdad? Es una zoonosis, es una enfermedad transmitida de los animales al hombre y está dada por un estadio larvario. Este de acá, este de aquí en un estadio larvario, que son los hidátides o los quistes hidatídicos, y este de aquí, que está al costadito, es el adulto, que es una tenia. Ustedes van a llevar en infectología algunas clases de teniasis y van a ver que la mayoría de tenias que atacan al hombre tienen más o menos unos 4 o 5 metros de longitud y tienen innumerables proglótidos. En cambio, esta tenia, que es una tenia cuyo adulto tiene que estar en los cánidos, en los perros, solamente tiene 3 proglótidos, uno inmaduro, maduro y uno grávido. Y ya está. Y entonces esto mide más o menos unos centímetro y medio y nada más. Entonces, hay 4 especies de Echinococcus, o en realidad hay más. Echinococcus granulosus, que es el más frecuente, el multilocularis, el Bogeli, Oligartus y un raro, un amplio, etcétera. Pero en realidad, cuando hacemos la genotipificación de los parásitos, vemos que hay hasta el G7, o grupo 1, G2, G3, G5, G6, G7. Y el G1 está dado por el Echinococcus granulosus, este de acá, que es el más frecuente de todos, y cada uno de estos grupos tiene un hospedero definitivo, perdón, un hospedero intermediario específico, pero no es tan, digamos, puede compartir hospederos. Por ejemplo, el G4, que no está acá puesto, es más frecuente en el hospedero, en los equinos, en los caballos, por ejemplo. Vamos a seguir con esto. Y entonces vamos a describir cada uno de los elementos que se componen el Echinococcus granulosus. 2 segunditos. Ya está. Entonces, este es el adulto, ahí está, que lo vimos. Mide 3 a 6 milímetros, o sea, ni medio centímetro. Tiene escólex, tiene 4 ventosas y unos ganchos en la cabeza. Y tiene el cuerpo, como les dijimos, con 3 proglótidos. Maduro, pero inmaduro, maduro y el grávido que está por acá. Y esta tenia tiene que estar en los intestinos, en el intestino delgado, de los cánidos. O sea, del coyote, del lobo, del perro, etcétera. Y luego está el huevo. Cada uno de estos proglótidos, cuando se desprende, está lleno de infinidad de huevos, y estos son los huevos que salen en las heces. Y estos huevos miden más o menos de 30 a 36 micrómetros y no se pueden distinguir en el microscopio de una tenia solium, de una tenia saginata o de una tenia del Echinococcus granulosus. Este huevo tiene que ser ingerido por un herbívoro, un ovino, caprino, equino, etcétera. Y este huevo, cuando llega al intestino delgado, a duodeno específicamente, se revienta o eclosiona.
y sale una oncósfera, se llama. Esta oncósfera va a ir atravesando la mucosa y como por los vasos mesentéricos de los intestinos llega a la vena porta, ¿verdad? Una vez que llega a la vena porta, se va al hígado y ese sería su primer filtro. Ahí debiera quedarse la mayoría de ellos entre los canalículos biliares. Pero a veces pasa, va por la arteria cava inferior, llega al corazón derecho, el corazón derecho aurícula, ventrículo y lo lanza hacia los pulmones, donde sería su segundo filtro. Es por eso que la mayoría de veces el hígado es el principal órgano afectado y en segundo lugar el pulmón. Más o menos esa oncósfera que se liberó y que llega ya sea a hígado o a pulmón, empieza a crecer, empieza a desarrollarse y en 20 días ya mide unos 250 micrómetros, es decir, ha subido o ha aumentado más o menos 10 veces su tamaño habitual. Y más o menos en 5 a 6 meses ya debe medir 1 centímetro cúbico. ¿Y qué es lo que crece? Esto de aquí. Este es el quiste datídico, que constituye la larva de lo que es el Echinococcus granulosus adulto. ¿Ok? Y este quiste datídico se localiza preferentemente en hígado y en segundo lugar en pulmón. Entonces, más o menos este es el ciclo eh, de vida, el ciclo de vida del Echinococcus granulosus. Vamos a ver que este perro, por ejemplo, que puede ser este de acá, miren, comió vísceras de animal en el campo, qué sé yo, este perro es un hospedero definitivo. Entonces, él va a tener el Echinococcus granulosus en sus intestinos. Acá hay una fotito, cómo está la tenia. Aquí está la cabeza, el proglótido inmaduro, maduro y grávido. Está entre las vellosidades intestinales del intestino delgado de este perro. Y entonces estos proglótidos se van desprendiendo periódicamente. Entonces sale el proglótido y salen los huevos en ese proglótido. El perro en el campo hace sus heces en todas partes y contamina los pastos y viene un herbívoro, generalmente una abeja, una cabra, un caballo, puede ser un chancho también, y entonces ingiere esos pastos contaminados con los huevos que ha eliminado en sus heces el perro. Y entonces aquí en el... Hoy, perdón, mis hijitas se ponen a ladrar. Entonces, cuando entra al intestino de este herbívoro, por los vasos mesentéricos llega a su hígado y va desarrollándose este quiste hidatídico, que puede ser en hígado o en pulmón. Y ahí cada uno de estos elementos que están adentro son protoescólices. Entonces, este perro teóricamente debiera cazar a su presa, a la oveja, a la cabra, qué sé yo. El lobo sí lo puede hacer, el zorro también, los perros muy raramente. Pero nosotros los humanos le damos los restos de los animales, de las carcasas de repente, de los herbívoros que matamos, y ellos se lo comen, y comen órganos infestados de quistes hidatídicos. Y entonces este quiste hidatídico, este protoescólice en el intestino da lugar a un escólice que se engancha en el intestino y al poco tiempo empieza a crecer la tenia y el ciclo se cierra. ¿Cómo entramos nosotros? Aquí estamos. Nosotros cuando accidentalmente ingerimos el huevo, que en realidad estaba dirigido a ser ingerido por un herbívoro. Si nosotros ingerimos el huevo, en nosotros pasa lo mismo que pasa en los herbívoros. Llega al intestino y por los vasos mesentéricos llega al hígado y después puede llegar al pulmón. Y eso es. Y entonces, aquí están varios quistes hidatídicos extraídos de un pulmón de un paciente. El quiste es único, aquí está el quiste, es unilocular generalmente. Estamos hablando de la forma más frecuente de quiste datídico, que es el más frecuente de todos, el grupo 1. Es generalmente redondo, esferoidal, y el líquido que está adentro es límpido, claro, incoloro, y más o menos, dependiendo de las facilidades que le dé el tejido circundante, crece aproximadamente 1 centímetro por año. Entonces, si está creciendo 1 centímetro por año, en el hígado crece un poco más grande que en el pulmón,
porque el hígado tiene tejido más laxo, así que no le da facilidades para crecer, pero puede estar en hígado, en pulmón, en cerebro, como vimos. Entonces, este es el quiste y tiene varias capas. Hay una capa, la más externa, esta de acá, se llama capa adventicia, esta de aquí. Y esa capa se la hace el hospedador, o sea, nosotros o un herbívoro. Y es una capa que empieza a delimitar los contornos del quiste, que va creciendo, va empujando esa capa. Dentro de esa capa está lo que se llama la capa quitinosa. La capa quitinosa es muy importante porque esa capa tiene 5 milímetros de espesor, o sea, es considerable, y ¿dónde estás? Ya. Y es acelular y avascular. ¿Qué significa eso? Se alimenta por difusión y no tiene vasos sanguíneos y tampoco tiene células. No tener células, al no tener vasos sanguíneos, no presenta antígenos. Entonces, si no presenta antígenos, nosotros, los hospederos, no desarrollamos anticuerpos contra el quiste datídico. Y eso significa que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Y es por eso que no lo rechazamos, que dejamos que crezca y crezca sin molestarlo casi. Solo cuando se rompe en algún momento algún tipo de, o sufre algún tipo de lesión este quiste datídico, pequeñas cantidades de líquido de adentro sale hacia afuera. Y ahí sí podemos nosotros desarrollar anticuerpos contra el quiste hidatídico. Entonces, tiene una capa adventicia que es de nosotros, tiene una capa quitinosa que es del parásito, y dentro de eso tiene una capa germinativa, así se llama. Y de esa capa germinativa es que salen las cápsulas prolígeras, ahí están. Son unas capsulitas, son como burbujitas adentro, y dentro de esas cápsulas prolígeras están los protoescólex, que digamos son los primordios, la cabecita de la tenia que se desarrollaría si es que este quiste datídico es consumido por un cánido. Y entonces ahí están las cápsulas prolígeras y los cuerpos ovoides. ¿Dónde está el quiste o la hiatidosis en América Latina? En América Latina se ha descrito en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y lógicamente Perú. La mayoría de veces se ha visto que la primera vez que el paciente entre en contacto con el quiste datídico es cuando es niño. Y esto es comprensible porque es el momento de la vida en el cual más compartimos con los perros que están alrededor probablemente. Jugamos con ellos, no tenemos mucho cuidado en nuestra higiene luego de jugar con ellos y entonces entramos en contacto rápidamente con los huevos que probablemente han estado en las heces de los perros. Se calcula que la incidencia es 64 por cada 100.000 habitantes, eso es bastante. Y como dijimos, más del 50% corresponden a niños. Este mapa del Perú, hecho en el 2022 por un programa que se llama Panaftosa, eh, califica cuán intensa es la hidatidosis en algunas partes del Perú. Cuanto más rojo sea el departamento, más intenso es. Y ven ustedes que Lima está rojazo, ¿verdad? Porque los principales, y porque tenemos bastante ganado caprino en Lima. No en Lima ciudad, o sea, nadie ve cabras por el centro de Lima, ¿no? Pero sí en las afueras de Lima, en las zonas de Cañete, en la zona de Lunahuaná, en Sayán, Ollón, en la altura, porque nosotros compartimos límites con Cerro de Pasco, con Junín, con Huancavelica, las zonas de sierra de esas zonas. Entonces, los departamentos hiperendémicos en el Perú son Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Puno. El tema que Lima se pinta tanto es también porque la mayoría de pacientes de estas zonas vienen a Lima a atenderse y son notificados en Lima. Esto es más o menos comparando los casos en los países en el 2019, 20 y 21, que son años medio raros porque fue la pandemia, ¿verdad? Miren ustedes, los casos humanos en Perú son muchísimo más altos que en Chile y Argentina, ¿verdad?
Casi el 80% de los casos que se desarrollaron en América Latina corresponden al Perú. Y casi el 70% de las muertes ocasionadas por quiste datídico corresponden al Perú. ¿Ok? Y esto es de casos de bovinos, es decir, en animales. Y como ustedes ven, aquí dicen que son poquitos, ¿no? Comparado con Brasil, Argentina. Esto no nos debe alegrar. O sea, no es porque no tengamos, es porque no lo detectamos, que es diferente. En cambio, Argentina, Brasil, que tienen una ganadería mucho más desarrollada que nosotros, ellos tienen programas nacionales muy efectivos para captar los casos de hidatidosis muy tempranamente en sus animales. Nosotros, como la mayoría de ganado caprino o bovino, perdón, caprino o de ovejas, ovino, es informal, entonces no están dentro de las estadísticas. Esto es vigilancia serológica parasitaria en un estudio que se desarrolló entre el 2016 y el 19 en todos estos departamentos: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco, Cusco, perdón, no es Cerro Pasco, es Pasco nomás, ¿ah? Cerro de Pasco es la capital. Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Lima provincias, Moquegua, Puno y Tacna. Y se ve aquí, ay, perdón, y se ve aquí que según grupo etario, cuántos niños estaban infectados con equinococosis. Niños de 5 a 11 años, el 3,4%. Los adolescentes, 4,3%. Los jóvenes de 18 a 29 años como ustedes, 5,4%. Y así, comparado, por ejemplo, con citicercosis, es muchísimo menos, y comparado con fasciolasis, este es un poquito más, 7,7, 7,8, etcétera. Es decir, la equinococosis es más o menos la segunda parasitosis en importancia en nuestro medio. Y esto es más o menos cómo es la incidencia acumulada en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, y como ustedes ven, la zona de Perú está bastante teñida porque tenemos bastante cantidad de casos reportados. Entonces, como el quiste datídico va creciendo de a poquitos y va creciendo casi asintomáticamente, los pacientes solamente acuden a los establecimientos de salud cuando están complicados, ¿no? La mayoría de síntomas y signos de quiste datídico son tos, dolor torácico, disnea y a veces hemoptisis. Muy pocos, 26%, se vomitan, 23% nomás tienen fiebre y hay un casi 8% que son asintomáticos. Pero la radiografía de tórax es muy, muy importante hasta en el 84% de los casos, ¿no? Eh, y miren, la serología es 32%, mucho menos, la serología positiva 71%, mucho menos sensible que la radiografía de tórax. Vamos a hablar de eso en un ratito más. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones pulmonares por la cual el paciente es obligado a acudir a una consulta? Porque de otra forma no iría. Hidatidosis pulmonar múltiple, cuando tiene varios quistes en el pulmón y empieza a diseminarse broncógenamente, porque uno de los quistecitos se rompió hacia un bronquio, y entonces empiezan a crecer muchos quistecitos en las zonas donde llegaron los protoescólices. Si el protoescólice sale y no se encuentra en un intestino del perro, no desarrolla tenia, desarrolla otro quistecito, ¿ok? Solamente en los cánidos se desarrolla la tenia de los protoescólices. Pero también puede romperse un quiste hacia un vaso sanguíneo pulmonar y ahí hay una diseminación hematógena. Se va a todos los lugares. Y es por eso que algunas veces ustedes van a diagnosticar casos de quiste datídico en útero, en riñón, en cerebro, en ovario, qué sé yo. También el quiste datídico se puede romper y se puede infectar, y eso da lugar a un absceso pulmonar, una sobreinfección. Y esto también puede por contigüidad dar efusión pleural y a infectarse, y empieza lo que se llama el empiema hidatídico. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos que hacer si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene una hidatidosis?
Aquí está, aquí está. Entonces, el 85 a 95% de los quistes hepáticos tienen serología hepáticos y solamente el 65 en pulmón. ¿Por qué? Porque los quistes de hígado se rompen más facilito que los de pulmón, ¿ok? Pero entonces, uno puede encontrar anticuerpos con varios métodos. Podemos hacer hemaglutinación indirecta, aglutinación en látex, contraelectroforesis, ELISA, y estos van a detectar anticuerpos contra el quiste hidatídico, solo si se ha roto, porque esto es importante saberlo. Las pruebas serológicas pueden ser negativas en quistes en los que no se ha producido la salida de inmunógenos al torrente sanguíneo. Entonces, yo puedo tener un quiste hidatídico inmenso, grande en el pulmón, y sacarle su hemaglutinación contra electroforesis, ELISA, y salir negativo. Eso no es nada raro, se puede ver. Entonces, puedo hacer fijación de complemento, inmunoelectroosmoforesis, Western blot, y si tengo suerte, a veces el quiste hidatídico en pulmón que se rompe, se vomica, es decir, sale hacia un bronquio y sale al exterior, y uno tiene como un vómito, pero de contenido pulmonar. Este, por ejemplo, es líquido obtenido de una vómica que se ha teñido con hematoxilina eosina. Y ven ustedes aquí, estos son los protoescólices o las vesículas prolígeras que tienen adentro los protoescólices. Aquí están más grandes todavía, ¿no? Pero es bien raro que el paciente te lleve su vómica. La mayoría de veces pues cae al baño y jalan la palanca y se va todo, ¿verdad? Pero si lo podemos teñir, vamos a encontrar las cápsulas prolígeras con los protoescólices dentro. Como todo parásito que migra o que produce salida de contenido hacia el exterior, puede haber eosinofilia. Hasta el 15% de los pacientes van a tener eosinofilia. Y algunos de ellos, cuando tú les preguntas si es que ha convivido en algún momento de su niñez, sobre todo con animales, la mayoría te dice que sí. Y si le preguntas si cuando sus padres o ellos mismos faeneaban, o sea, mataban a los animales para comérselos, para comercializarlos, si encontraban bolsas de líquido en sus intestinos, te van a decir que sí, la mayoría de ellos. Y cuando les preguntes qué hacían con esos intestinos, lo tirábamos al perro, te van a decir. Y entonces el ciclo se cerraba. Ahí están. Estos son radiografías de pacientes que han tenido o tienen quiste datídico y se puede ver algunos signos, ¿ah? Aunque radiológicamente se ve así, tomográficamente se puede ver más bonito como este de aquí, por ejemplo. Entonces, solo en el 30% los quistes son múltiples, es decir, uno por aquí y uno por acá. La mayoría de veces es uno solo, como este de aquí, por ejemplo. Eh, Bilaterales en el 20% y la mayoría de veces están en los lóbulos inferiores. Uno los ve como unas masas ovoideas, homogéneas, nítidas los bordes, delgados. Si es que, si es que bloquea un bronquio importante o un bronquiolo, va a producir atelectasia a distancia de la zona que ha comprimido. Pero hay unos signos que podemos ver cuando el quiste se ha roto. Sabemos, les había dicho que el quiste se puede romper, ¿verdad? Y entonces podemos tener, por ejemplo, el signo del menisco. Ahí está. Cuando se ha vomitado parcialmente, vemos líquido y un poquito de aire, que sería este de acá, el signo del menisco. Pero a veces se vomita más cantidad de líquido y entonces queda más o menos así, y esto sería el signo del camalote. El camalote es una planta acuática, es un término mexicano en realidad, ¿no? Acá sería una planta como la flor de loto, más o menos. Entonces vemos aquí que es la membrana del quiste, la membrana adventicia que está ahí. El quiste se ha vomitado en parte, pero aquí abajo se ven signos de que la membrana ha caído hacia el interior. Ese es el signo del camalote, por ejemplo, ¿no?
o si no, se vomita totalmente y uno lo que ve es una bula solamente. Eh, los quistes hidratídicos tienen su tiempo de vida en nuestro cuerpo. Y luego de eso mueren y ya no producen mayor cosa. Y entonces, eso se ha visto en, en- en las investigaciones y hay una clasificación de Garvey, se llama, ¿no? El diagnóstico ecográfico tipo de Garvey, que la OMS la ha adoptado para que nosotros veamos cuál es la, la forma que tenemos de quiste en el paciente y la conducta que debemos de tener con cada tipo de quiste. Primero les vamos a decir cuál es el ciclo de vida del quiste una vez que está en el cuerpo humano. Primero, se desarrolla el quiste, como hemos dicho, y tenemos el quiste hialino, que es homogéneo, ¿no? Líquido claro, límpido. Ese es el Garvey tipo 1, así se llama, Garvey tipo 1. Para la OMS es CE1, quiste hialino. Ahí el quiste está vivo, ¿ah? Está activo. Si alguien se come ese quiste, va a desarrollar, un cánido, va a desarrollar larvas de Echinococcus granulosus. Pero en el tiempo, la membrana que está ahí bien tensa en este quiste hialino empieza a desprenderse. Digamos que ya el quiste está entrando en madurez, ya se está volviendo medio viejo. Y eso es la membrana desprendida o el Garvey tipo 2, así se ve en la radiografía, en la radiografía o ecografía. La membrana se va desprendiendo de los bordes de la capa adventicia. Ahí todavía es activo, pero digamos es la última etapa activa que va a tener. Y luego el quiste empieza a degenerar y se convierte en multivesicular o Garvey 3, en el cual vemos varias cápsulas dentro del interior del quiste hidatídico. Aquí ya el quiste está muriendo, ¿no? Está pasando de una fase activa con protoescólices viables a una fase de transición en la cual el quiste empieza a degenerarse. Y luego viene el patrón heterogéneo o el Garvey tipo 4, en el cual ya hay el quiste hidatídico, la membrana se ha deteriorado francamente. Y entonces esto ya no es viable, el quiste ya está muerto. Hasta que llega el Garvey tipo 5, donde ya está calcificado. Y aquí ya no, incluso no hay tratamiento que darle, porque el quiste ya está muerto y no podemos matar algo dos veces, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de quiste, Garvey 1, 2, 3, 4, 5, hay un tipo de conducta terapéutica. ¿Cuál es? Si encontramos un quiste hialino, por ejemplo, bien redondito y todo lo demás, y tiene menos de 3 centímetros, generalmente, aquí dice que control ecográfico, pero la mayoría de veces lo que hacemos es darle albendazol. El albendazol es la terapia de elección para los quistes hidatídicos. 10 a 12 miligramos por kilo por día por 4 meses. Eh, 4 meses le damos al paciente eso. Y una vez que le hemos dado, vamos a hacer una ecografía nuevamente. Si la respuesta es positiva, ¿qué significa? Que el quiste está degenerando, está achicándose, está poniéndose viejito, quiere decir que ha sido una respuesta positiva y seguimos el control ecográfico hasta que nosotros veamos un quiste calcificado. Pero si es que dándole el tratamiento la respuesta es negativa, no mejora el quiste, por el contrario empieza a crecer, ahí lo que tenemos que hacer es cirugía abierta o laparoscópica. ¿Qué pasa si lo encontramos el quiste hialino de cajón, de salida, 10 centímetros de diámetro? Esto ya no va a mejorar con antiparasitarios. Le damos cirugía, le damos la opción de cirugía nomás. ¿Ok? ¿Qué pasa si encontramos un Garvey tipo 2 o con la membrana desprendiéndose? Digamos que ya es un quiste envejeciendo. Si tiene 1 a 10 centímetros, albendazol. Si la respuesta es positiva, seguimos el control ecográfico. Si en cambio,
Si la respuesta es negativa, no empieza a mejorar, por el contrario crece, es cirugía también. Pero si lo encontramos más de 10 centímetros, igual es cirugía laparoscópica. ¿Qué pasa si encontramos un multivesicular? Aquí, la mayoría de veces, hay que sacar este quiste. Algunos casos que tienen 5 a 7 centímetros o son niños, qué sé yo, se les puede intentar dar albendazol. Pero igual, si la respuesta es negativa, se operan también. ¿Qué pasa con los heterogéneos, con los que ya murieron en realidad? Es un quiste inactivo. Aquí solamente es control ecográfico. Si demostramos que es un quiste datídico, no le damos tratamiento con albendazol porque ya está muerto. Y el calcificado, menos. Ya no hacemos nada ahí. Entonces, no todos los quistes hidatídicos van a tratarse. Y ahora el último parásito que vamos a ver hoy. Sí, el último parásito. El Paragonimus. Este sí es netamente pulmonar. Le encanta el pulmón. Es una zoonosis también. Se da por la invasión de las larvas de un trematode del género Paragonimus y ataca el pulmón básicamente. Su afán es llegar al pulmón. Si se pierde, si se equivoca de camino, puede acabar en tejido celular subcutáneo, en cerebro, pero digamos que eh, él tiene que llegar a pulmón. Esto no se transmite de persona a persona, tiene que eh, ingerirse, vamos a ver ahora qué vamos a ingerir, cangrejos insuficientemente cocidos con metacercarias. Y más adelante vamos a ver qué son las metacercarias. Vamos a ver por acá. Ahí está. Este es un Paragonimus, este es el huevo. El huevo es ovalado, posee espinitas en su superficie para el huevo, pero es operculado, tiene un opérculo, un huequito por ahí. Y esto está en este parásito, que es el Paragonimus, que tiene más o menos el tamaño de un grano de café y tiene una ventosa oral y una ventosa ventral aquí. Y está cubierto su cuerpo de espinas para fijarse al pulmón. Es hermafrodita, tiene gónadas masculinas y femeninas, así que puede estar solo y él solito se fecunda, pero generalmente están en pares. Entonces, vamos a ver cuál es su ciclo de vida. Bueno, ¿dónde es su epidemiología? ¿Dónde lo vamos a encontrar aquí en el Perú? Generalmente en los valles interandinos de Cajamarca y La Libertad, en el norte del país. Ahí es donde se presenta, pero se ha reportado en varias partes, en Puerto Inca, Huánuco, en Aguaitía, eh, eh, Huánuco, Tingo María también, San Martín, en el Alto Marañón en Amazonas, y los hospederos definitivos son mamíferos silvestres, ¿no? El hurón, el pecarí, pero a veces el gato. Nosotros somos hospederos accidentales. Esto es lo que pasa generalmente con un Paragonimus. Vamos a ver, ya está. Esta persona tiene, vamos a poner paragonimosis en el pulmón. Sabemos que el Paragonimus le encanta estar en el pulmón, ahí tiene que llegar y ahí se desarrolla. Después vamos a ver cómo llega ahí. Llega, está en el pulmón y entonces empieza a fecundarse y empieza a eliminar los huevos. Los huevos salen en el esputo y estos huevos, el esputo, tiene que caer en agua dulce. No puede caer en el suelo, en el barro, ahí se muere, no se desarrolla. Tiene que caer en agua dulce, una laguna, un riachuelo, una cocha, cualquiera de ellos. Eh, y ahí llega el huevo, que primero es no embrionado, se desarrolla y sale el miracidio. Otra tingencia. Ustedes saben que no toda la flema que se produce en el pulmón nosotros la expectoramos. Muchas veces la deglutimos, ¿verdad? La pasamos. Entonces, el huevo del Paragonimus resiste al ácido gástrico y al pasaje por el intestino. Y puede salir por el recto, puede salir en las heces. Entonces, sale por dos lugares. O sale en el esputo o sale en las heces. Cualquiera que sea la vía por la que salió, eh,
tiene que llegar agua dulce, ¿ok? Cae en agua dulce, el huevo se convierte en embrionado, se empieza a desarrollar dentro este elemento que se llama miracidio, así se llama, que es parece un animalito microscópico que nada en el agua. Y se tiene que meter un caracolito, estos de acá, el Oncomelania o el Orafirgus, cualquiera de ellos. Son esos caracolitos que ustedes pueden encontrar en un acuario de agua dulce que nacen así casi espontáneamente. No los compras en tus plantas, ahí vienen pegados. Ahí se desarrolla desde redia a cercaria, desde poloquiste redia a cercaria. Y una vez que se convierte en cercaria dentro del caracolito, sale de él y vuelve a empezar a nadar. Nada en el agua dulce, hasta que encuentra a este cangrejo del género Hipholobosera o Hidrotelfusa. Estos que son generalmente, donde lo vemos acá, que tienen aquí los, las tenazas con carne, ¿no? Que son las que los pobladores capturan para comérselos. Y ahí se mete y ahí se desarrolla de cercaria a metacercaria en los músculos de este cangrejo, esperando. Teóricamente, este cangrejo debe ser comido por un animal, un hurón, para que se desarrolle en él, en el pulmón del hurón, el Paragonimus. Pero es capturado por los pobladores, lo comen insuficientemente cocido y entonces el paciente se come el huevo, perdón, la metacercaria que está aquí dentro de los músculos, ¿no? Entonces, esto pasa. El hombre se infecta por comer cangrejos infectados con metacercarias. Aquí están las metacercarias, que salieron del huevo, miracidio, al caracol, al cangrejo. Y estas metacercarias, una vez que llegan al intestino, porque se las han ingerido, tienen que atravesar varias partes para llegar a pulmón. ¿Qué atraviesan? Atraviesan el tubo digestivo. Entonces atraviesan la víscera hueca, llegan a peritoneo, lo atraviesan, llegan a diafragma, lo atraviesan, llegan a pleura parietal, la atraviesan, llega a pleura visceral, la atraviesan y llega a pulmón. Y en pulmón empieza a migrar hasta llegar a un lugar propicio, generalmente cerca a bronquios, para establecerse, madurar y empezar a eliminar huevos, que a su vez van a volver a salir por el esputo o las heces de mi paciente. ¿Ok? Entonces, en ese proceso de migración, el Paragonimus produce infiltración leucocitaria, necrosis tisular, y en la zona donde se enquista se desarrolla una formación granulosa como esta de acá. Aquí está un Paragonimus, otro Paragonimus, ¿no? Ahí es. Entonces, hay una fase de migración desde que lo ingerimos hasta que llega a pulmón. Aquí está, llega a estómago, intestino, se desenquista, penetra la pared abdominal, llega a cavidad peritoneal, atraviesa diafragma, pleura parietal, todo lo que hemos dicho. Pero algunos se pierden en el camino. No todos van a terminar en pulmón. Algunos se desorientan y terminan como acá, por ejemplo. Este es un estudio publicado sobre paragonismos perdidos y aquí este paciente notaba que tenía un nódulo subcutáneo, pero que se movía. Amanecía aquí, se amanecía un poco más acá y así. Era un Paragonimus perdido, ¿ok? Y algunos se pierden en tejido subcutáneo y no producen más cosas que esto. Pero hay otros que se van a cerebro, a pericardio, a órganos genitales, a un largo etcétera, porque fueron arrastrados por las corrientes sanguíneas también y todo lo demás. Pero la mayoría va a llegar a pulmón. Y ahí la metacercaria se enquista en pares. Acá es una tráquea y aquí hay un Paragonimus y otro Paragonimus en pares. Y entonces mi paciente empieza a sentir algunos cuadros pulmonares, unos síntomas pulmonares. Esputo hemoptoico, esputo mucopurulento, fiebre, dolor torácico pleurítico, a veces derrame pleural, a veces sudoración nocturna, astenia, baja de peso. Y si se dan cuenta, estos síntomas pudieran hacernos pensar incluso en una tuberculosis. Así que probablemente muchos pacientes que están sintiendo
síndromes parecidos a los de la TB sean paragonimosis. ¿Cuál es el diagnóstico? El antecedente epidemiológico. Tienen que preguntarle, ¿usted come cangrejos insuficientemente cocidos? Y la mayoría le va a decir que sí. Una clínica compatible con la que hemos visto. Todos baja de peso, esputo hemoptóbico y todo eso. Y los exámenes auxiliares son muy importantes. Se puede hacer examen del esputo en fresco o el examen de heces directo también. No hay que centrifugar la muestra de heces porque los huevos se destruyen, ¿ok? Entonces no se ven bien. También se puede hacer una reacción de intradermorreacción, una prueba así, algo así como tuberculina para ver la reacción. También una reacción de fijación de complemento, o si no, se buscan anticuerpos con ELISA, inmunoelectroforesis, inmunodifusión, cualquier método. Miren ustedes, esta es una tomografía donde encuentran acá con la flechita indicando un paragonimus en el pulmón. Ahí está. Tratamiento. El tratamiento del paragonimus es praziquantel. Ahí está. 25 a 30 miligramos por kilo y eso se da durante 2 a 4 días. Generalmente damos 3 días. La tasa de curación es bastante alta, se acerca al 100%. El praziquantel es un buen medicamento, pero algunas veces ocasiona cefalea, somnolencia. Si no encontramos praziquantel, triclavendazol, pero les cuento, es más difícil encontrar triclavendazol que praziquantel, así que la mayoría de veces usamos praziquantel nada más. El control es individual y la forma de prevención es no comer pues cangrejos crudos o insuficientemente cocidos. Y ya está. Eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta. Doctor, tenía una duda acerca del quiste cuando está Garby tipo 1. Había mencionado que cuando mide menor a ¿Ya? 3 centímetros es solo control ecográfico, o sea, no se le da ya el medicamento que viene a ser el albendazol. Pero entonces, o sea, cuando mide 3 centímetros tenemos que seguir con seguimiento para ver cómo va creciendo o simplemente, no sé, esperamos a que... Sí, lo que pasa es que cuando es 3 centímetros, siempre existe la duda de si será un quiste biliar o es un quiste datídico, porque los quistes biliares también son algo frecuentes en el hígado y eso no se operan, ni se tratamiento, ni nada. Pero si hay clínica compatible y una serología compatible, sí debiéramos tratamiento. Pero si no tenemos la certeza, se hace un control ecográfico en 3 meses o 6 meses y si va creciendo, ese no es un quiste biliar, ese es un quiste datídico y le damos con todo. Sí. Ya entendí, doctor. Gracias. Ok, si no hay más preguntas. Ah, Guillermo, cuéntanos. Doctor, disculpe, ¿eso significa que el quiste se queda en el cuerpo y no se retira? Sí, si es que ya está muerto, si es que ya está calcificado, ya no hay que operarlo ni darle tratamiento porque ya se murió. Y la capa adventicia que nosotros como hospederos le hemos formado es suficiente para delimitarlo. Y entonces no habría razón de extirparlo, sería más dañino sacarlo que dejarlo adentro. Sí. No, entiendo, doctor, gracias. Ahora, estamos hablando de un quiste viejo, de un quiste muerto ya, pero si está en estado 1 o 2, hay que sacarlo de todas maneras porque se puede complicar en cualquier momento. Los antiguos ya no, los antiguos ya empiezan eh, a, a calcificarse cada vez más, se van achicando y quedan como secuela. Ok, Doctor, dígame. en la etapa heterogénea de Garby, usted mencionó que solo se hace control, ya no se da el medicamento, y Sí, porque ya el quiste estaba muerto, ¿no? Pero si está ajá. muerto, ¿para qué lo van a hacer control si el quiste ya está muerto? Lo que pasa es que siempre vas a verlo para ver qué está pasando con ese quiste hasta que se calcifique. No vaya a ser que se pueda sobreinfectar en el futuro. Se está muriendo, está muerto probablemente, pero todavía está con un tamaño considerable como para vigilarlo, ¿no? En cambio, los calcificados ya generalmente
tienden a seguir calcificándose, algo así como lo que pasa con la TB, ¿no? Que cuando se calcifica, la calcificación sigue durante mucho tiempo, es la respuesta que nuestro organismo le da a todos esos elementos medio extraños que no los reconoce, ¿no? Sí, gracias, doctor. Doctor, disculpe, había visto una imagen de un quiste Peronismus en una tomografía, si no me equivoco, y estaba localizado periféricamente. ¿Eso suele ocurrir? O sea, ¿esa es la ubicación en la que se encuentra usualmente el Peronismus, en forma No, no periférica? es la ubicación, no es la ubicación usual. Generalmente está cerca a un bronquio, que es más que todo central, para colocar sus huevos ahí, pero como existen hasta los paragonismos perdidos, hay algunos que ya no llegan a esa zona y se establecen donde pueden, ¿no? Sí, Gracias, doctor. generalmente son más centrales para el quiste, pero no, no obligatoriamente. Ok, entonces mañana no hay paro de carros, ¿no? Mañana, creo que las clases se van a